En la enseñanza anterior habíamos comenzado a hablar acerca de la bendición de la lluvia tardía. Nos encontramos en el tiempo de la lluvia tardía. Este es un término profético que indica que Jesús habrá de regresar pronto a la tierra. Prosiguiendo con el tema, vamos a considerar el pasaje de Joel, capítulo 2, versículos 23 al 25. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Estas lluvias equivalen a bendiciones, y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. En nuestra enseñanza anterior habíamos dicho que la bendición del grano y del mosto tienen que ver con la Santa Cena. Además, aquí también menciona la bendición del aceite. Versículo 25. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Biblia de las Américas. Hoy deseo referirme a la manera en que el Señor nos bendice, restituyendo nuestros años perdidos. Esta es una de las bendiciones de la lluvia tardía, una de sus promesas. El Señor desea restituir nuestros años perdidos y todo aquello que nos fue robado o quitado por el enemigo, tanto sea en lo natural como en lo espiritual. La lluvia temprana y la tardía representan una bendición natural para la tierra de Israel. Sin embargo, para nosotros, como Iglesia de Cristo, estas lluvias representan una bendición espiritual. Hoy vamos a considerar lo que significa prácticamente la restitución de los años perdidos. Mientras estaba estudiando la palabra para preparar este mensaje, mi ser entero se conmovió en gran manera. A través de los años he predicado más de una vez sobre la bendición de una larga vida, y todas esas predicaciones o enseñanzas son correctas y muy buenas. Sin embargo, el Señor ahora me ha revelado nuevos aspectos que yo nunca había visto antes. Por lo tanto, prepárate para recibir una revelación fresca y nueva, la cual te va a transportar a un nivel espiritual más alto. En enseñanzas anteriores de esta misma serie, habíamos visto que la lluvia temprana tiene que ver con Jesús, quien es el Maestro de la justicia. Espiritualmente hablando, la lluvia temprana comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés hace más de 2000 años atrás. La lluvia tardía nos habla también de la justicia divina, la cual está estrechamente ligada a la gracia. Tanto la justicia como la gracia pertenecen a la bendición de la lluvia tardía. Habíamos dicho también que en el último tiempo, antes del regreso de Jesús a la tierra, la lluvia temprana se fusiona con la tardía. La revolución de la gracia comenzó a establecerse hace aproximadamente 10 años atrás, y en la actualidad estamos viendo cómo se va extendiendo a nivel global, de la misma manera que hace más de 2000 años atrás, cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés sobre los discípulos que estaban en Jerusalén, y desde allí se extendió al mundo entero, y de la misma forma que la llama del 1900 para alcanzar al mundo entero, así está sucediendo hoy con el mensaje de la gracia. La revelación de la gracia divina y la justificación en Cristo está ganando cada vez más y más terreno a lo largo de toda la tierra, y esta es la bendición de la lluvia tardía. El Señor viene pronto, y precisamente aquí, en este último tiempo antes de su regreso, encontramos la bendición de la restitución sobrenatural de los años perdidos.
Como sabemos, la lluvia tardía es la última señal antes de su regreso. Todas las demás señales ya están cumplidas. Solo falta el derramamiento de la lluvia tardía, la bendición de la restitución sobrenatural en los años perdidos. Y esta bendición está estrechamente ligada a una larga vida. Cuanto más revelación tenemos de la justicia divina, más restitución recibimos. La esencia misma de la gracia divina nos conduce hacia la vida. La gracia es sinónimo de provisión. La ley condujo a la muerte. La ley condujo a la muerte. El Nuevo Testamento se refiere a la ley de Moisés como el ministerio de condenación y de muerte. El pasaje de 2 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 9 nos habla de esto. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Ministerio del Espíritu es igual al pacto de la gracia, porque si el ministerio de condenación, o sea, el pacto de la ley, tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Biblia de las Américas. No tenemos por qué sentir temor del último tiempo, porque el Señor ha prometido enviar su lluvia tardía sobre nosotros. La gloria del último tiempo habrá de ser mayor que la del primero. El Señor mismo promete en su palabra que la gloria del último tiempo habría de ser mayor que la del primero. Por tal razón, no tenemos que sentir ningún temor. Por lo tanto, en lo que a la Iglesia respecta, cuanto más cerca esté la venida del Señor, tanto mayor gloria experimentará. El ministerio de la ley tenía gloria en sí mismo, pero esta gloria era pasajera. Sin embargo, la gloria del ministerio de la gracia habrá de ser mucho mayor. El apóstol Pablo denomina el ministerio de la gracia como el ministerio del Espíritu y de la vida, mientras que el ministerio de la ley es denominado ministerio de muerte y de condenación. Este es uno de los motivos por el cual, bajo el pacto de la ley, morían tantas personas. En el Nuevo Testamento casi no leemos acerca de personas que hayan muerto. Bajo el ministerio de la gracia, solo era necesaria la muerte de uno para redimir a todos. El mismo pacto de la ley conducía a la condenación y, en definitiva, a la muerte. Ya en el mismo monte Sinaí, cuando recibieron las tablas de la ley, murieron 3,000 personas de una sola vez. Por otra parte, bajo el nuevo pacto de la gracia, el día de Pentecostés, 3,000 personas recibieron la salvación, recibieron vida eterna. Para todos aquellos que no están familiarizados con el tema, deseo mostrarles un gráfico donde explica la diferencia de la ley en contraposición con la gracia. Después de observar este gráfico y estudiar sus respectivos pasajes bíblicos, paso a darte cuenta por qué estamos a favor de la gracia. ¿Comprendes? La ley vino por medio de Moisés, mas la gracia vino por medio de Cristo. La ley fue dada en el monte Sinaí, pero la gracia es representada por el monte Sión. La ley estableció distancia entre el ser humano y Dios. Los israelitas tenían gran temor delante del monte Sinaí, pero la gracia te acerca a Dios. La ley amenaza con castigo y muerte, pero la gracia otorga promesa de vida. A causa de la ley tienes temor delante de Dios, pero la gracia obra confianza y seguridad en la relación con el Señor. La ley obra conciencia de pecado. La gracia obra conciencia de justicia. La ley demanda obras humanas, pero la gracia se trata de la obra divina. La ley demanda capacidad humana, pero en la gracia se trata que la capacidad divina es mucho mayor, mucho más grande. La ley está connotada por el carácter humano, pero la gracia se trata solamente de la naturaleza de Cristo. Amén.
La ley no proviene de la fe, pero la gracia está originada solamente en la fe. La ley demanda justicia por medio de obras, pero la gracia es la obra divina que nos otorga justicia por medio de la fe. Bajo la ley estamos bajo maldición. Lo denominamos la maldición de la ley, pero la gracia nos concede la bendición de la cruz. Bajo la ley hay que esforzarse por obedecer. Bajo la gracia hemos sido hechos obedientes. Hemos sido llamados a la obediencia de la fe. La ley produce o contiene obras infructuosas, pero la gracia contiene el fruto del Espíritu. La ley es servidumbre, la cual está representada por Agar, pero la gracia es la libertad representada por la libre, quien es Sara. Amén. En el Pentecostés del Antiguo Testamento murieron 3,000 personas, pero en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, 3,000 personas recibieron vida, vida eterna. La cuestión es muy sencilla. Tenemos que elegir entre las dos cosas. La diferencia es abismal, ¿verdad? A veces no se puede entender cómo hay tantos creyentes que se aferran a la ley. Además, lo que es mucho peor todavía es la mezcla de la ley con la gracia. Los que hacen esto último sostienen que si bien todo lo que la Biblia dice acerca de la gracia es correcto y verdadero, creen que tienen que agregarle algo de ley. Cuando la tierna planta de la gracia se coloca bajo la sombra de la ley, se muere indefectiblemente. La ley fue dada solo para mostrar simbólicamente lo que habría de llegar en el futuro, a saber, la gracia divina personificada en Jesucristo. Hace más de 2,000 años que vivimos en la dispensación de la gracia. Aquellos que mezclan la ley con la gracia es porque no entienden la división de los diferentes pactos. El pacto de la gracia tiene un claro punto de comienzo, a saber, la resurrección de Cristo y el establecimiento de la Iglesia. La ley tiene un punto de comienzo, a saber, el monte Sinaí, pero también tiene un claro punto final, a saber, la obra de la cruz. Cuando Jesús exclamó sobre la cruz, "Consumado es", le puso un punto final a la ley de Moisés. La misión de la ley estaba cumplida. Jesús es el cumplimiento de la ley y Él da paso a algo nuevo. El pacto de la gracia no es el antiguo pacto con determinadas modificaciones, sino que es completamente nuevo. Cristo, por medio de su obra en la cruz, puso punto final a la ley y dio comienzo al nuevo pacto. El propósito de su primera venida a la tierra fue para cumplir la ley y posibilitarnos la salvación por gracia. El antiguo pacto conducía a la condenación y a la muerte. En el Antiguo Testamento leemos, "Toda alma que pecare, ésta morirá". Sin embargo, Jesús vino a traer vida y bendición. Los años de vida que nos son añadidos son una bendición de la lluvia tardía. En Proverbios capítulo 9, versículo 11, leemos en la Biblia de las Américas, "Pues por mí, o sea, dice el Señor, se multiplicarán tus días, y años de vida te serán añadidos". Esto es lo más importante para nosotros en cuanto a una larga vida saludable. No se trata tanto de hacer la dieta perfecta, aunque naturalmente ingerir alimentos sanos contribuye a nuestro bienestar físico y a mantenernos sanos. Pero lo primero y principal es saber que el que multiplica nuestros días y años es el Señor. Dios desea que tengamos una larga vida, plena y saludable. Cuando el rey Ezequías cayó enfermo de muerte, oró a Dios, y Él le añadió 15 años de vida. Lo encontramos en 2 Reyes capítulo 20. Este es nuestro Dios. Él no quita, sino que añade. Lo único que Él quita de nosotros es el pecado por medio de la obra de su Hijo, y nos da su bendición.
Bajo la ley, vemos como una y otra vez la gente se moría. Sin embargo, bajo la gracia, encontramos solo vida. Nadie se murió estando en la presencia de Jesús. Lázaro, su amigo, se había muerto cuando Jesús estaba en otra parte, y Marta, su hermana, le dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Los evangelios no relatan que alguien se hubiera muerto en la presencia o cercanía de la gracia, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, si él se encontraba con algún muerto, lo resucitaba. Nadie experimentó la muerte estando en la presencia de Jesús. Lo mismo sucedía con el apóstol Pablo, quien tuvo la revelación del mensaje de la gracia. Nadie experimentó la muerte estando en su presencia, y mucho menos una muerte prematura. El capítulo 20 del libro de los Hechos relata la historia de un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana mientras escuchaba la predicación de Pablo, la cual se extendía a través de las horas. Mientras Pablo disertaba largamente, este joven, vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de esto volvió a subir, participó de la Santa Cena y siguió predicando largamente hasta el alba. La Biblia nos dice que después de todo esto le trajeron al joven vivo. Imaginémonos la escena. Después que Eutico se cayó de la ventana y se murió, Pablo descendió y se echó sobre su cuerpo, posiblemente oró proclamando vida sobre él, y acto seguido participó de la Santa Cena. Por tanto, no es casualidad que luego les recomienda a los cristianos en Corinto que no participen de la Santa Cena indignamente, porque esa era la causa de enfermedad y muerte prematura entre ellos. Los creyentes de la iglesia en Corinto participaban indignamente, pues no discernían su verdadero significado y comían y bebían como si se encontraran en una fiesta, solo para llenar sus estómagos. Los elementos de la Santa Cena representan el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados y nuestra sanidad, y su sangre derramada para nuestra justificación. Estos elementos no se santifican por medio de la transubstanciación o la mediación de un líder espiritual, sino que se santifican al entrar en nuestro cuerpo en el momento que comemos y bebemos. Nadie se murió bajo el ministerio de Pablo, y mucho menos de muerte prematura. El libro de los Hechos relata también lo que sucedió con Pablo después del naufragio que había experimentado al llegar a la isla de Malta, al juntar algunas ramas secas y echarlas al fuego. Al juntar algunas ramas secas y echarlas al fuego, fue mordido por una serpiente, pero él la sacudió de su mano y no padeció ningún daño. Los que estaban presenciando esto se quedaron todos boquiabiertos, pues estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente como lógica consecuencia de la mordedura. Los naturales de la isla no salían de su asombro al ver que Pablo no experimentaba ningún mal. Por lo tanto, llegaron a la conclusión que él debería ser un dios. La Biblia dice que la gente estuvo largo tiempo esperando que le viniera algún mal a Pablo y que se cayera muerto. Pero esto no sucedió. Él siguió con vida sin ningún tipo de consecuencia. La muerte no tiene lugar en la presencia de la gracia. Por otra parte, si bien bajo su ministerio hubo algunos de sus obreros que se enfermaron, pero dichas enfermedades habían sido ocasionadas por el exceso de actividad y la falta del descanso apropiado y necesario. Hoy en día diríamos que se trataba de un burnout. El apóstol Pablo iba demasiado rápido y hacía demasiadas cosas, y algunos de sus obreros no podían resistir ese ritmo. Sin embargo,
embargo, la realidad es que si comparamos el Antiguo con el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que en el Antiguo Testamento, bajo la dispensación de la ley, sucedían muchas muertes, mientras que en el Nuevo Testamento hay mucha más vida, más vida. Como acabamos de leer en el libro de Proverbios, el Señor promete alargar nuestros días y los años de nuestra vida. Esta es una promesa de la gracia. La gracia siempre trae vida consigo y nunca muerte o destrucción. Por otra parte, la gracia no debe ser usada como excusa para justificar nuestros malos comportamientos. Por el contrario, la gracia es poderosa para liberarnos de ellos. No deberíamos abusar de la gracia para beneficiar a nuestra carne. La gracia no es una licencia para pecar. Al fin y al cabo, la gente peca de todas maneras y no necesita una licencia para hacerlo. Nosotros, como creyentes, pecamos una y otra vez. Sin embargo, la diferencia radica en que no deseamos hacerlo. Aunque como creyentes no tenemos el deseo deliberado de pecar, una y otra vez cometemos pecados. Si bien la gracia divina nos otorga continuo perdón, no deberíamos utilizarla para justificar un estilo de vida equivocado. La gracia divina no debe ser utilizada para justificar nuestras acciones pecaminosas, sino que, por el contrario, ella nos liberta de dichas acciones. Y si tú no has experimentado todavía esta liberación, te animo a que sigas escuchando el mensaje de la gracia hasta que experimentes la libertad. Muchas veces se habla de las obras que tendríamos que demostrar como creyentes y se llega a una deducción equivocada. Si bien podemos hacer buenas obras, estas no nos sirven para nuestra justificación. Sin embargo, las buenas obras son el resultado de la gracia y no al revés. No hacemos buenas obras para merecer la gracia divina, sino que al recibir la gracia inmerecida, producimos buenas obras como lógica consecuencia. Bajo el nuevo pacto, las obras no son necesarias para alcanzar la gracia, sino que éstas se hacen como resultado natural precisamente por haber recibido gracia inmerecida. Primero la gracia y después las obras, y no a la inversa. Anteponer las obras a la gracia era la metodología del antiguo pacto. En el nuevo pacto es a la inversa, a saber, recibimos la gracia y a causa de ella producimos buenas obras. En algunos casos pasa bastante tiempo hasta que estas buenas obras se manifiestan en la realidad y debemos tener paciencia con la gente y darles tiempo. Cada ser humano intenta encontrar el verdadero secreto para una larga vida, pero el único que puede otorgarnos eso es el Señor. Como creyentes no tendríamos que dejar este asunto librado al azar. Nuestra vida como cristianos no es producto de la casualidad y mucho menos de la fatalidad. Como creyentes somos un testimonio viviente de la gracia divina. Si le preguntáramos al Señor por el secreto para una larga vida, lo primero que nos daría sería el ejemplo de Enoc en el Antiguo Testamento, quien caminó con Dios y se mantuvo creyendo en Él hasta el final. ¿Sabes por qué el ejemplo de Enoc es tan importante para nosotros? Yo creo que la fe en Dios prolonga nuestra vida. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios. Personalmente estoy convencido que caminar con Dios añade años a nuestra vida. Enoc caminó con Dios y Él se lo llevó. En Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24 leemos en la Biblia de las Américas: el total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó.
llevó. Enoc no fue comido por los leones ni murió por algún accidente, sino que simplemente desapareció porque Dios se lo llevó. La vida de Enoc nos da testimonio que habrá de haber un arrebatamiento. La vida y mucho más la forma en que fue a la presencia de Dios nos habla proféticamente del arrebatamiento. Enoc es una de las personas más antiguas de la Biblia. Su nombre es mencionado casi al comienzo de la misma y es descendiente cercano de Adán. En el Nuevo Testamento, en Judas 1, versículo 14, Enoc es una de las personas más antiguas de la Biblia. Su nombre es mencionado casi al comienzo de la misma y es descendiente cercano de Adán. En el Nuevo Testamento, en Judas 1, versículo 14, leemos en la Biblia de las Américas: de estos también profetizó Enoc en la séptima generación de este Adán, diciendo: He aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Ya en aquel entonces, Enoc fue uno de los hombres que vivió al comienzo mismo de la historia humana. Profetizó la segunda venida de Cristo a la tierra. El contexto de este pasaje se refiere a la apostasía que habría de reinar sobre la tierra cuando Jesús vuelva a ella por segunda vez. Enoc se refiere a la segunda venida de Cristo como un hecho en tiempo presente. Eso es precisamente fe. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Para Enoc, la segunda venida de Cristo era una realidad, aunque naturalmente él no la habría de experimentar. La fe siempre habla en tiempo presente. Este versículo del Antiguo Testamento ya hace mención a la segunda venida de Cristo. Me pregunto, ¿por qué hay tantos que no creen en ella e intentan hacer de esto algo netamente espiritual? La Biblia es bien clara, y antes de creer cualquier doctrina que anda por allí, deberíamos leer lo que ella nos dice. El problema radica en que muchos creyentes no conocen lo que dice la palabra de Dios y creen cualquier cosa que se les dice y que no tiene ningún fundamento bíblico. Lee tu Biblia para encontrar todas las respuestas. La Biblia siempre confirma al Espíritu y a la inversa. Cuando escuchamos algo que se dice por allí y que no coincide, o lo que es peor aún, contradice lo que dice la Biblia, debemos hacerle caso omiso, por más espiritual que nos parezca. Enoc profetizó la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Cuál es la promesa de la lluvia tardía? Te invito a ir conmigo a Santiago capítulo 5 y leemos allí los versículos 7 y 8 en la Biblia de las Américas. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Estos versículos nos hablan de esperar con paciencia. Nosotros esperamos pacientemente la venida del Señor. Más adelante, dentro de este mismo tema, voy a referirme a la bendición que conlleva el esperar pacientemente. Actualmente vivimos en un mundo completamente impaciente y es posible que hayamos sido contagiados por esa impaciencia. Versículo 8. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor para nosotros como creyentes tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. En realidad, el término segunda venida tiene que ver con el mundo y en especial con Israel. Pero la iglesia de Cristo habrá de ser arrebatada 7 años antes. Ese será el momento en que iremos a su encuentro en los aires. El apóstol Santiago nos insta a esperar con paciencia. En estos dos versículos aparece el término paciencia o
sus derivados varias veces. Además, Santiago lo asocia con la lluvia temprana y la tardía. Esto fue escrito hace más de 2000 años atrás. Hoy estamos más cerca que nunca antes. La lluvia ha comenzado a caer. Actualmente vivimos en el tiempo donde se fusiona la lluvia temprana con la tardía, donde la enseñanza de la justificación se une a la revelación de la gracia. ¿Te das cuenta que Santiago habla del mismo tema que Enoc, o sea, de la segunda venida de Cristo? Eso quiere decir que nosotros los creyentes que creemos en la segunda venida de Cristo, de la misma manera creían Enoc en el Antiguo Testamento y Santiago en el Nuevo. Y no solo creemos, sino que esperamos pacientemente que Él regrese. El Señor nos promete en su palabra que habría de volver a la tierra, y si Él lo prometió, también habrá de hacerlo. Enoc lo profetizó, pero al mismo tiempo lo veía como un hecho concreto y real. Vamos a considerar nuevamente el pasaje de Génesis capítulo 5, versículo 23. El total de los días de Enoc fue de 365 años. En enseñanzas anteriores habíamos dicho que, de acuerdo a la gematría o numerología hebrea, cada número, cada nombre, cada lugar, cada color, etcétera, que se menciona en la Biblia, no está allí simplemente porque sí, sino que tiene un significado especial. ¿Sabías que el número 365 aparece una sola vez en toda la Biblia? Por lo tanto, tiene un significado más que especial. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas el número 365 en los días que tiene un año del calendario, verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos promete? Que Él habría de prolongar los días y años de nuestra vida. ¿Por qué razón aparece este número una única vez en la Biblia? En relación a Enoc, quien fue arrebatado, porque nuestra fe en el arrebatamiento prolonga nuestra vida. Cuando ponemos nuestra fe en el inminente arrebatamiento, ésta contribuye a la prolongación de los días de nuestra vida. ¡Aleluya! Todos los estudiosos de la gematría o numerología hebrea asocian el número 365, el cual es mencionado en el pasaje de Enoc y una sola vez en toda la Biblia, con los días de un año calendario. La Biblia nos habla de días, meses y años, y todo lo que nos dice ayuda a nuestra fe. Enoc fue arrebatado y Dios se lo llevó. Podríamos decir que él es el prototipo del creyente en el momento del arrebatamiento, pues es una persona que fue arrebatada y llevada a la presencia de Dios mientras estaba con vida. Así habrá de ser con nosotros, los creyentes, cuando el Señor aparezca en los aires para buscarnos. Enoc caminaba con Dios y un buen día Él se lo llevó y no estaba más sobre esta tierra. De la misma manera habrá de ser con nosotros los creyentes. La iglesia camina con Dios hasta que en un momento determinado, de repente, Jesús habrá de venir a buscarla y no estará más sobre la tierra. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla del momento del arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses 4:15 al 18 leemos lo siguiente: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Todos aquellos creyentes que murieron antes del arrebatamiento serán resucitados y transformados antes que nosotros.
nosotros, los que todavía estamos con vida, y serán llevados primero. Esta habrá de ser su recompensa. Es como que tienen una pequeña ventaja en relación a los que estemos con vida. Naturalmente que todo esto sucederá en un instante y no transcurrirá un periodo de tiempo entre la resurrección de los creyentes muertos y el arrebatamiento de los creyentes que estén con vida. Aunque aquí habla de una correlación de sucesos, todo esto tendrá lugar en un instante y de forma simultánea. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Hemos leído de la Biblia de las Américas. Si quitáramos la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia, no podríamos confortarnos unos a otros con esta bendita esperanza. Es realmente triste ver muchas iglesias rechazar el tema del arrebatamiento. Los que hacen esto le están quitando la santidad, la esperanza y el consuelo a la Iglesia. El apóstol Pablo se refiere aquí a todos aquellos que estemos vivos en el momento del arrebatamiento, teniendo en cuenta que el Señor promete alargar los días de vida de sus hijos. En el momento en que Él venga a buscar a los suyos, habrán de ir con Él muchas personas mayores que, de acuerdo a los ojos del mundo, tendrían que haberse muerto hace rato, pero la bendita esperanza puesta en el arrebatamiento les habrá de permitir estar con vida hasta ese momento. Cuando se es joven y se está en la plenitud de la vida, no se piensa en la muerte. Sin embargo, cuanto más van pasando los años, más se piensa en ella, ¿verdad? Por esa razón sería bueno que, en vez de estar pensando en la muerte, pongamos nuestra esperanza en aquel momento glorioso en que Cristo nos habrá de venir a buscar, en el cual no habremos de experimentar la muerte física. Esta esperanza prolonga nuestra fortaleza física. Te animo a creer junto conmigo que nosotros pertenecemos a la generación que ha de ser arrebatada y que no habrá de experimentar la muerte física. La Biblia se refiere a una generación que habrá de estar con vida y que habrá de ser arrebatada. ¿Por qué no creer que podemos ser nosotros? Todas las señales que tienen que ver con la segunda venida de Cristo ya están cumplidas. Israel ya se constituyó como nación. Los judíos han vuelto a su tierra desde los diferentes puntos del planeta. La lluvia tardía, tanto en lo natural como en lo espiritual, ya ha comenzado a caer. La enseñanza sobre la justificación está comenzando a afianzarse más y más por medio de la revolución de la gracia. Jesús volvió a tomar el lugar central dentro de su iglesia y ya está a las puertas. Por lo tanto, tenemos la esperanza de ser aquellos que habremos de experimentar el arrebatamiento. ¿Recuerdas la historia de Simeón y Ana, quienes estaban en el templo en el momento en que Jesús fue llevado por sus padres siendo un bebé? En Lucas capítulo 2, versículo 6, leemos que Simeón no habría de experimentar la muerte antes de ver con sus propios ojos la llegada de Jesús a la tierra, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo el Señor. Biblia de las Américas. Simeón representa simbólicamente a la ley de Moisés. Su persona nos habla de la generación que vivía en el momento en que Jesús llegó por primera vez a la tierra. La dispensación de la ley caducó después de la obra de Cristo en la cruz.
Por otra parte, en el templo también estaba Ana, una mujer de avanzada edad que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana representa la gracia y nos habla de la generación que permanece con vida para experimentar la segunda venida de Cristo a la tierra. Así como había una generación que estaba bajo la ley y que fue testigo de la primera venida de Cristo, habrá de haber también una generación bajo la gracia que habrá de ser testigo de su segunda venida, y más exactamente habrá de experimentar el arrebatamiento. Lo más hermoso que le puede suceder al creyente es ser arrebatado con un cuerpo transformado sin experimentar la muerte física. Al igual que en aquel entonces fueron los pastores los primeros en recibir la noticia del nacimiento de Jesús en su primera llegada a la tierra. Hoy en día, estos son los pastores que anuncian su segunda venida. Predicar y enseñar acerca de la segunda venida de Cristo es parte del ministerio pastoral. Amén. Para culminar, deseo compartir con vosotros el pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Ya lo dijimos al principio, tenemos que decidir entre la ley y la gracia. Y yo creo que no es difícil tomar la decisión, ¿verdad? El Señor nos aconseja aquí que escojamos la vida. ¿Dónde encontramos vida? En su gracia. ¿Dónde encontramos muerte? En la ley. Si no sabemos qué decisión tomar, el Señor mismo nos aconseja que escojamos la vida y la gracia. Vamos al versículo 20. Estamos leyendo de la versión Reina Valera 2015. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel. Cabe recordar que estos versículos correspondían a la dispensación de la ley. El ser humano debería ser obediente a Dios como condición para recibir su bendición. De otra manera, la desobediencia acarreaba maldición. Seguimos leyendo. Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró que había de dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. El Señor promete aquí a su pueblo la prolongación de la vida. Como dije anteriormente, esta promesa fue dada bajo la ley y la ley era solo un simbolismo de la realidad que iba a llegar más tarde en la persona de Jesús. El Antiguo Testamento hace mención de la persona de Jesús en cada una de sus páginas. El pasaje que acabamos de leer es una prueba de ello. Vamos a considerar el versículo 20 nuevamente. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró que había de dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. En la mayoría de las traducciones está escrito, porque eso es tu vida. Sin embargo, el original hebreo utiliza aquí un pronombre personal. En la traducción Reina Valera 2015 que hemos utilizado aquí, está traducido correctamente. Toda nuestra vida, y especialmente la prolongación de nuestros días, depende únicamente de Jesús y no de nuestro esfuerzo personal. Debido a que Jesús es nuestra vida y la prolongación de nuestros días, podemos pedirle que nos permita estar vivos en el momento del arrebatamiento. Si tenemos ese deseo, Él puede prolongar nuestra vida, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró que había de dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Si el rey Ezequías
quien vivía bajo la dispensación de la ley, le pidió a Dios que prolongara su vida y Él le añadió 15 años, ¿cómo no lo va a hacer ahora que estamos bajo la dispensación de la gracia? El secreto para una larga vida radica en la esperanza del arrebatamiento. Si bien hay muchos que habrán de experimentar igualmente la muerte, mi deseo por medio de esta enseñanza es inspirarte y animarte para que puedas vivir una larga vida y experimentar el arrebatamiento. En caso de que el Señor tardara todavía en volver y no llegáramos a experimentar el arrebatamiento, habremos de morir con una esperanza gloriosa. Al fin y al cabo, esta sería la mejor manera de partir a su presencia, a saber, llenos de esperanza y no como mueren los que no tienen a Cristo. El Señor es nuestra vida y la prolongación de nuestros días. Cuanto más nos aferramos a Él, tanta más vida recibimos de su mano. En algunas versiones la frase siéndole fiel se traduce como aferrándote a Él, y este es mucho más cercano al texto original. Solo cuando estamos aferrados, apegados y unidos a Jesús tenemos vida. Él nos ama y desea prolongar nuestros días para que tengamos una vida larga, provechosa y vital. El Señor es nuestra vida y la prolongación de nuestros días. En Hebreos capítulo 11, versículo 27, leemos en la Biblia de las Américas algo interesante acerca de Moisés. Por la fe salió de Egipto sin tener la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. La Biblia nos dice que Moisés, al final de su vida, aun siendo de edad muy avanzada, no había perdido el brillo de sus ojos y que mantenía sus fuerzas físicas. Esto tiene una razón. En realidad, Dios tuvo que decirle que era momento de morir. De otra manera, y de acuerdo a su físico, él hubiese seguido viviendo y entrando a la tierra prometida. Dios le había permitido ver la tierra desde el monte, pero a raíz de su desobediencia no podía entrar en ella, aunque más tarde, en el monte de la transfiguración, él apareció al lado de Jesús y de esa manera entró en la tierra prometida. En el versículo que estamos considerando, la Biblia nos dice que Moisés se mantuvo firme. Esta firmeza tiene que ver por un lado con la fe, pero también con su fortaleza física. La palabra que el original griego utiliza aquí para expresar lo que en nuestro idioma se traduce como firmeza y que aparece una sola vez en toda la Biblia es cartereo. La etimología de esta palabra tiene que ver con fortaleza física. Por lo tanto, Moisés se mantuvo firme tanto en lo que se refiere a la fe como a su cuerpo físico. Sus ojos no declinaron porque se mantuvo como viendo al invisible. Dicho de otra manera, él mantenía sus ojos puestos en Jesús. El secreto para una larga vida provechosa y vital es mantener los ojos puestos en Jesús. Por eso podemos tener el deseo de verle en su regreso. Si ponemos los ojos en Jesús, nos mantenemos vitales y fuertes. Él es nuestra vida y la prolongación de nuestros días. Amén.